Okerkale irratia. Gizarte bateko klase sozialak, gizarte horren beraren aldaketa produktiboei jarraiki aldatuz joan izan dira. Txina ere ez da salbuespen bat prozesu guzti honetan. Iraultza aurreko Txina eta gaur egungoa oso desberdinak dira sozialki. Gaur, bihar izan dadin, klase sozialak Txinan. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Bihar izan dadin, que corresponde a esta serie de programas que estamos haciendo sobre China. Y tenemos aquí con nosotros a José Antonio Ejido, doctor en Sociología, presidente de la Asociación Volver a Marx, que es autor de varios libros, entre ellos El pájaro en la jaula, que trata el tema de la burguesía en la República Popular de China, y de la Rusia a la URSS, de reciente publicación, que aprovechamos para hacer un poco de propaganda. También ha vivido en China durante un año mientras trabajaba en la Universidad de Jilin. Buenas tardes, José Antonio. Arratsaldeon, Manes, eskerrik asko por la invitación. Pues hoy nos toca hablar un poco del tema de las clases sociales en China y un poco también la evolución histórica de estas clases. Y para para ubicarnos un poco en el tema, ¿cuál es la composición de clases en la China antes de la revolución? Mira, la China pre-revolución, revolución de nueva democracia, ¿no? El año 49 del siglo XX no es una revolución socialista, es una revolución previa a la revolución socialista. Mao Zedong la declara revolución de nueva democracia, porque no es la vieja democracia burguesa. China hace una revolución antimonárquica feudal en 1911, de la que nace la República China, que fue un desastre completo, tratando de importar el modelo liberal occidental, pero chocando con la estructura de los señores de la guerra y de los príncipes feudales, más la invasión japonesa. Entonces hizo una revolución que era una democracia de nuevo tipo, encaminada hacia el socialismo, pero sin ser socialismo, teniendo muy clara la noción de las etapas en las que tiene que pasar una sociedad semifeudal y semicolonial, que es como define el camarada Mao Zedong a la sociedad china en el año 1935, en los años 30, 20 del siglo XX. ¿Qué significa eso? Que arrastra miles de años de feudalismo, porque China tiene una característica que no tiene ningún otro país del mundo, es una estructura estatal inalterable desde la antigüedad. ¿Qué es la antigüedad? La antigüedad es Roma, Asiria, los hititas, los fenicios, los helenos, que son los griegos, la antigüedad 2000 años, 3000 desde donde estamos. Bueno, ya para entonces ya se ha producido un proceso de unificación, de creación de un Estado en China que va prolongando su existencia casi hasta hoy. Casi hasta hoy. Digo casi porque la revolución de nueva democracia es una verdadera revolución que rompe el viejo Estado, que construye un nuevo Estado. Pero en estos milenios lo que predomina es una forma de producción que el marxismo le llama el despotismo oriental, el modo asiático de producción, porque la noción del materialismo histórico desarrolla bastante el mundo occidental. Marx es alemán y él está muy interesado, como dice Eric Hobsbawm, un gran historiador británico, en estudiar el capitalismo de la época de Marx. Para eso lo que hace es inventar la ciencia social. Antes de Marx
Existen batallas, películas, comiquitas, dibujos animados, historia de buenos, de malos, de héroes, de santos, de putas, de vírgenes, etc. Pero la verdadera concepción rigurosamente científica se llama el materialismo histórico, y eso se fundamenta en una evolución como análisis de los modos de producción. El comunismo primitivo, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, el socialismo, el comunismo, pero con una variante que se llama el despotismo oriental o el modo asiático de producción, que tiene como un eje muy importante China, porque China desarrolla prontamente un aparato estatal. ¿Por qué prontamente? Porque, como los egipcios, tiene que dominar la naturaleza, que es un río, que es el río del que depende la vida. Entonces, para construir esclusas, presas, canales y el sistema de regadío, no sirve la pequeña comunidad humana, sino que tiene que organizarse una fuerza dirigente que administra el trabajo de toda la sociedad para sobrevivir. El río Nilo, con sus esclusas, sus presas, sus canales, que da de comer al pueblo egipcio desde hace 4 o 5 mil años. En China pasa algo parecido. Inicialmente eso da lugar a un aparato estatal central en torno al faraón. En China, en torno al río Yangtze, se produce también grandes trabajos hidráulicos sobre lo que se construye un aparato estatal dirigido por señores feudales que van, además, unificando los territorios fragmentados en varias comunidades distintas culturalmente. Los chinos no se llaman chinos a sí mismos. Nosotros les llamamos chinos, y el mundo les llama chinos, por la dinastía de los primeros reyes que unifican el territorio en un estado. Los Qin, pues son chinos, pero ellos son Zhongguo. Los chinos son Zhongguo Ren. Ren es personas. Entonces estamos ante un estado prolongado que se fundamenta en el poder de una clase agrícola propietaria feudal, dueña de la tierra, que cede la administración a una clase burocrática muy particular que son los mandarines. Los mandarines chinos acceden a un puesto de poder mediante oposición. Yo visité en Pekín el templo de Confucio. Confucio es el nombre que le dan los jesuitas al ideólogo de la sociedad china, que es Confucio, que no es ni un dios, ni un santo, ni un hijo de Dios, ni una virgen, ni un ser celestial, ni un ser... No, es un ideólogo y filósofo cuyos descendientes 3000 años después siguen viviendo en la misma casa. Entonces, establecen un sistema, además, en ese palacio de Confucio en Pekín, están unas tablas grandes de piedra donde se establecen las actas de los exámenes para ser funcionarios. Ahí tenemos las dos clases dirigentes de la vieja China. Los feudales dueños de la tierra, que son una pequeña minoría de la sociedad, y luego los mandarines, que administran la sociedad. Los gobernadores, los escribas, los ministros, los secretarios, etc. Y luego, junto a eso, hay una inmensa mayoría de población agrícola artesana, en la que, por cierto, las mujeres están totalmente denostadas. Esos son los ejes sociales de la vieja sociedad china. No hay una burguesía industrial básicamente porque en el siglo XIX, cuando ya la última de las últimas dinastías, la última yo creo, es completamente decadente, la sociedad china está en un proceso avanzado de descomposición social y económica. Eso lo aprovechan dos pérfidas potencias europeas colonialistas, una la británica, que domina la Unión India justo debajo de la línea de los Himalaya, está lo que hoy es Pakistán, India y Bangladesh, que entonces durante 3 siglos, fue la perla de la corona británica. Entonces, los británicos empujan a invadir, a apoderarse de la sociedad china, apoyándose en el hecho de la debilidad de esa sociedad por la avanzadísima decadencia y descomposición de la sociedad, las fuerzas productivas, la
la clase en el poder, la clase dirigente. Y les imponen, junto con los franceses que están en Vietnam, hay que decir una cosa, San Valentín de Berriochoa, que es el santo del hórreo, fue ejecutado por los vietnamitas y eso frenó que los españoles, el Reino de España, no participase de la colonización de Vietnam. La Cochinchina, nuestras bisabuelas hablaban de la Cochinchina. Bueno, Valentín de Berriochoa, el santo vizcaíno o explorador al servicio del colonialismo español, es lanzado como lanzan los misioneros católicos franceses y los misioneros anglicanos ingleses para justificar y abrir el terreno tanto del pueblo vietnamita como del pueblo chino a la conquista, tanto española como francesa como británica. Pero los españoles ya también están en su propio proceso de decadencia y no llegan a consolidar su dominio colonial de Vietnam. Sí lo tienen de Filipinas. Hasta 1898 se llama Filipinas por Felipe, creo que segundo, conquistadas para la corona de España por un señor de Legazpia que se llama Legazpi, o de Zumárraga, Legazpi. Legazpi es el señor feudal guipuzcoano, el marino, el conquistador al servicio de la corona española, pero se quedan en Filipinas. Entonces, no son españoles, son franceses los que atacan, junto con los británicos, en lo que se llamó las guerras del opio. Las guerras del opio derrotan por 2 veces seguidas al viejo Estado chino e impiden el surgimiento de una industria relativamente moderna en la costa china. La única costa que tiene China es la costa hacia el mar Pacífico y el mar del sur de China, la isla de Hainan, desde el norte de China. Entonces, el dominio colonial británico y francés impide el surgimiento de una industria china moderna y por lo tanto de una burguesía industrial. Y eso lo que hace es profundizar aún más la descomposición de la sociedad china, porque es tan grande China que no hay tropas suficientes de las potencias coloniales como para dominar el conjunto del territorio, como hicieron los franceses en Vietnam, Indochina, como hicieron los españoles con Legazpi a la cabeza y los tlaxcaltecas, que eran una tribu mexicana al servicio de la corona de España, y como hicieron los británicos en la India, ¿no? No hay fuerzas suficientes, China es inmensa. Entonces, ¿qué hacen? Controlar las aduanas. Y controlando las aduanas, que las dirige un escocés por parte de los ingleses, van saqueando los recursos del poco comercio que pueden desarrollar los chinos. ¿Por qué cuento eso? Porque la conclusión es, no hay prácticamente burguesía china hasta prácticamente los años 40 o una cosa así, ¿no? Porque es que encima las guerras civiles, la invasión japonesa, ponen muy difícil el desarrollo chino. Hay una burguesía china que yo la comento en el libro que hice sobre la burguesía china, El pájaro en la jaula, en la diáspora. ¿Qué es la diáspora? Los territorios de Asia, de Europa o de América del Norte o del Sur, donde se establecen comunidades chinas que sí pueden desarrollar los negocios, la explotación agrícola, el comercio, pero la misma China está completamente sometida. Entonces sigue habiendo, Mao Zedong explica cómo son las sociedades en su libro que acabamos de comentar, ¿no? Sigue habiendo una capa feudal que está vinculada a los intereses extranjeros, sigue habiendo una burguesía burocrática que domina el aparato del Estado también para negocios, y hay una débil burguesía nacional cuyos intereses objetivos chocan con el imperialismo. Ya estamos en el siglo XX con el imperialismo japonés, con el imperialismo británico, con el francés. Hay una película que yo veía de niño en el cine de Donosti, que ahora están reconstruyendo el edificio, la calle Urbieta, por cierto. Se llama 55 días en Pekín. Es una película de propaganda anti-china. Los chinos son muy malos. Son como Fu Manchu, que era un chino muy malo que tenía unas uñas muy largas, porque era muy importante en la cultura colonial occidental presentar a los chinos como seres bárbaros, seres degenerados, como
los negros, unos bárbaros, los indios, unos bárbaros, los turcos, unos bárbaros, los moros, unos bárbaros, también los chinos, son seres bárbaros. Y en esa película de Hollywood, que se rodó en la España de Franco, pero de factura norteamericana, aparece el episodio de un Pekín dominado no solamente por los británicos, los franceses y los japoneses, también por los rusos imperiales, zaristas, por los austrohúngaros, por los italianos, y para hacer un guiño a Franco, por españoles. Nunca hubo españoles en la conquista de China ni de Pekín, porque no, España estaba en la descomposición económica más absoluta. Las tribus del norte de África le dieron una paliza, imagínate la paliza que le hubiesen dado al ejército español del pueblo china, ¿no? Los boxers, la insurrección de los boxers, que era una secta que hacía pugilato, hacía deporte, artes marciales, y se levantan contra el dominio extranjero. Bueno, eso es un poco una inmensa mayoría de población extremadamente pobre y exclusivamente campesina. Una burguesía que se desarrolla fuera del país, en la diáspora. Todavía sigue habiendo una diáspora fuerte, china y rica, a veces vinculada con instituciones criminales y mafiosas, peligrosas. Luego ha habido otra migración, y por el trabajo enorme que hacen los chinos en el extranjero han podido acumular dinero y capital, en fin. Pero podemos decir que la burguesía china antes de la revolución es muy débil. Pero también lo es el proletariado industrial, porque el proletariado industrial son unas pocas fábricas en los pocos enclaves portuarios. Shanghái, Cantón, básicamente, ¿sí? Guangdong llaman los chinos, ¿no? Artesanía, industria a pequeña escala. Eso lleva a que el sujeto de la Revolución China, contra lo que se leyó equivocadamente a Marx, no pueden ser los obreros industriales, porque no hay obreros industriales. Digo, eso es una lectura dogmática y la culpa no la tiene Marx, porque Marx ofrece los instrumentos para conocer la realidad, pero no es lo mismo la realidad china milenaria que la realidad alemana de 1870. Tiene nada que ver. Si la gente no ha podido interpretar bien a Marx, la culpa no es de Marx, es de los dogmáticos señores académicos o tipos que confundieron a Carlos Marx con Groucho Marx y que no entienden la sociedad ni la metodología de Marx, ¿no? Entonces, la Internacional Comunista también presionó al Partido Comunista que se apoyasen los obreros industriales. Y hubo, el año 1927, un fenómeno muy trágico en el que el Partido del Pueblo, que era un partido nacionalista aliado al Partido Comunista, en la lucha contra los japoneses, traicionó al Partido Comunista y mató a los obreros en la ciudad de Shanghái. Shanghái, en chino se dice Shanghai, hacen así un acento en la H que está en el medio, para masacrar a esas bases que el partido trataba de construir en la ciudad medio industrial de Shanghái. Es un puerto que Pablo Neruda describe en sus memorias, ¿no? Que se llama Confieso que he vivido. Es un puerto dominado por la prostitución de las chicas que servían sexualmente a los marinos y a los comerciantes occidentales y japoneses que habían tomado el control de los puertos, de los enclaves chinos, ¿no? Tanto de Pekín como de las distintas ciudades. Y de esa tragedia, que se convirtió además en una novela bastante trágica, esa masacre de un gran escritor francés, se llama André Malraux. Su novela se llama La condición humana. Los obreros comunistas, de las pocas fábricas que había, como digo, son arrojados vivos a morir en las calderas de los trenes a vapor, ¿sí? Que funcionaban a carbón. En vez de carbón echan a comunistas vivos y mueren allí en condiciones horribles, ¿no? Pero el Partido Comunista señala como lección de aquella tragedia que el sujeto de la Revolución China va a ser el campesinado, y se retira de la ciudad para construir los frentes armados y las zonas liberadas en el inmenso medio agrícola chino, ¿no? A partir de 1927, imponiendo su propia línea, ¿no? Respecto a otros en la Internacional Comunista que dicen, no,
obreros, pero obreros no hay, obreros industriales apenas hay, ¿no? Por lo tanto, la revolución de nueva democracia, la revolución que dirige el Partido Comunista de China, siempre va a ser una revolución campesina. No puede ser de otra manera. Y los dirigentes son hijos de propietarios campesinos medios o incluso altos. Mao Zedong es el hijo de un propietario, también Deng Xiaoping, no sé si Zhou Enlai es el hijo de un mandarín. Son aquellas clases que tienen acceso a la cultura y al tener acceso a la cultura, a la educación política y a la autoconciencia revolucionaria. Lo mismo que le pasa a Marx. Marx es el hijo de un abogado medio acomodado alemán de origen judío que se hace católico. Lenin es el hijo de otro abogado ruso, ¿no? Con una madre buriata. Quienes fundan el Partido del Pueblo Irán, Partido Comunista, se llama Tudeh, el Partido de las Masas, son hijos de una dinastía de lo real, monárquica iraní, persa, los Kashar, ¿no? Es decir, ellos renuncian a los privilegios de su clase para servir al pueblo, pero para servir al pueblo es necesario educación. Y las masas analfabetas, embrutecidas, semi-esclavas o totalmente esclavas, tanto de Rusia como de Irán, como de otros pueblos semicoloniales, semifeudales o totalmente coloniales o totalmente feudales, no tienen acceso a los elementos básicos de la educación formal, informal, científica, universal, internacional, ideológica, con las que poder formar un partido revolucionario, un partido de liberación nacional, antiimperialista. ¿Me explico? Eso no significa que esos dirigentes comunistas van a servir a su clase de origen, no. Ellos rompen con su clase de origen y, alimentados por la ciencia del marxismo-leninismo, pueden convertir el Partido Comunista en un instrumento al servicio de la inmensa mayoría del pueblo chino, en particular de los más oprimidos, entre ellos las mujeres, las minorías nacionales, etc. Con eso que has comentado de la importancia del campesinado y demás, la siguiente pregunta sería ver qué clases participan y con qué importancia y bajo qué organizaciones en la Revolución China. Mira, estudiando la biografía de los dirigentes, son dirigentes que provienen de lo que he dicho antes, no voy a repetir. Hay el fundador del Ejército Popular de Liberación, es el jefe de una milicia de los señores de la guerra, de una tradición feudal, pero que rompe también con su tradición de los señores de la guerra, porque cuando surge la República China que derroca a la monarquía china en 1911, al final el poder no queda en manos del gobierno central, sino en manos de señores feudales territoriales, cada uno con su ejército. Entonces el camarada Xu De, fundador del brazo armado del Partido Comunista de China, que se sigue llamando hoy con el mismo nombre con el que fue fundado, Ejército Popular de Liberación. El Ejército Popular de Liberación, que es el nombre actual del ejército chino, con la particularidad de que el ejército chino no es el ejército de la nación china, ni del pueblo chino, ni de la República China, ni de la República Popular China. Es el brazo armado del Partido Comunista de China. Por eso la CIA, a los reaccionarios occidentales, no les gusta nada China, aunque hicieron negocios con ellos en su momento. Bueno, el fundador es el hijo, como digo, de las castas feudales, pero que se politiza. Xu De. Por supuesto que la base de todo movimiento social y por supuesto de la revolución de nueva democracia es el inmenso campesinado. Sin el inmenso campesinado y todo el trabajo de la larga marcha que hace bajo la dirección de Mao Zedong, de Zhou Enlai y de otros, ganándose la adhesión y el apoyo de los campesinos más pobres, no hubiese sido posible la revolución en China. Pero una cosa curiosa que yo descubrí haciendo el libro es que era tal el patriotismo y el heroísmo de esos campesinos que se ganaron la adhesión de terratenientes chinos en el exterior, que inicialmente habían apoyado a la derecha china del Partido del Pueblo, el Kuomintang, que es el que fundó Taiwán, o sea, como una república burguesa, anticomunista, reaccionaria, apoyada por los norteamericanos, que hoy es lo que se llama Taiwán, que para ellos son República China, en realidad son los derrotados de... Es como en España, pero al revés. En España siempre han ganado los feudales, allí los feudales perdieron y fueron nadando bueno, nadando, supongo que no, irían en barco, y crearon con ese partido que fue derrotado, el partido del Kuomintang. Bueno, pues el resumen,
este terrateniente, creo que de Indonesia o de Singapur, no sé de dónde, terminó por ayudar financieramente al Ejército Popular de Liberación porque era tal la corrupción del Kuomintang que todo el dinero que mandaba este terrateniente para ayudar a ese ejército se lo quedaban los mandos y terminaba en corrupción. Mientras que la defensa de la patria china la encabezaron los campesinos humildes, a veces con los pies descalzos, del Ejército Popular de Liberación, que eran los campesinos pobres, que son los verdaderos sujetos sociales de la revolución, de la victoria. Primero de la lucha contra los japoneses, donde hay una alianza entre los terratenientes, que representan el Kuomintang, la pequeña burguesía compradore, que es la pequeña burguesía que en realidad sirve a los intereses de las potencias extranjeras. Es un poco un fenómeno muy frecuente en América Latina. Yo analicé también en el libro sobre Venezuela, que estuve explicando aquí, una clase social que depende para existir económicamente de su alianza y de servir a los intereses de las multinacionales norteamericanas, canadienses, ahora españolas, eso es un fenómeno reciente, francesas, británicas, holandesas, belgas, italianas, etcétera, ¿no? Una burguesía compradora. Entonces, Kuomintang termina por servir a los intereses de esa burguesía compradora, aunque también, sin duda, tiene una base social campesina, ¿no? Reaccionaria. Pero el sujeto siempre ha sido. Luego, una vez que el país se va desarrollando industrial y económicamente, surge efectivamente una clase industrial, pero una clase obrera industrial. Pero esa clase obrera industrial surge cuando el país se industrializa, aunque sea parcialmente, con el modelo soviético, años 50 y una parte de los 60. Ahí sí que nace una nueva clase obrera industrial, que son los hijos de los campesinos. Ahí todo el mundo es hijo de campesino. La cultura campesina en China es fundamental y lo sigue siendo hasta hoy. Lo que pasa es que, claro, la China de hoy tiene un desarrollo tan inmenso que esto ha quedado muy lejos en la realidad social, aunque no muy lejos en el tiempo, ¿no? Pues siguiendo en esa línea, me gustaría que comentaras un poco cuáles son las distintas etapas de ascenso y declive de la burguesía china una vez ya tomada el poder tras la revolución. Mira, al triunfar la revolución de Nueva Democracia dirigida por el Partido Comunista, se asusta una parte de esta burguesía compradora, dueños de talleres, de fábricas, de empresas, y se marchan a Hong Kong. Una parte de ellos es una colonia británica, de la corona británica. Se marchan a la diáspora, pero el Partido Comunista de China les da garantías para que vuelvan y regresen y se pongan a trabajar al frente de sus empresas, porque el partido no tiene cuadros administrativos y económicos capaces de dirigir esas empresas que han dejado. Eso pasa en los 50 y van regresando. Ahora, a partir del año 66 estalla un fenómeno muy particular y muy negativo para la evolución del desarrollo chino, que es la gran revolución cultural proletaria, que ni era gran, ni era revolución, ni era cultural, ni era proletaria. Y entonces esos industriales y dueños de empresas, alguna parte de ellos habían entregado la propiedad, habían vendido al Estado de Nueva Democracia esa propiedad de empresas por acciones y por cuotas, son realmente perseguidos brutalmente porque los consideran verdaderos enemigos a eliminar y sufren extraordinariamente, vuelven a marcharse los que pueden y muchos son asesinados. Y luego, cuando el país rectifica los errores de la revolución cultural proletaria, te he mostrado un brazalete de los guardias rojos que compré en una tienda de antigüedades chinas, en la ciudad de Changchun, donde yo trabajé. Estos muchachos de 15 años, con estos brazaletes, lo que se dedicaban era a destruir el patrimonio cultural chino, perseguir a los cuadros del Partido Comunista considerados agentes capitalistas y perseguir a los antiguos capitalistas, que muchos ya no eran dueños de nada, ¿no? Les ponían un capirote en la cabeza y les hacían circular con letreros infamantes. Soy un enemigo del pueblo, soy no sé qué y soy no sé cuál. Hay que ver la película El último emperador de Bernardo Bertolucci, donde aparece las injusticias que se cometieron en esa época, ¿no? Contra los miembros leales del partido, contra los antiguos capitalistas chinos que ya no tenían un rol particular en la sociedad china. Pero al rectificar el Partido Comunista esos errores,
los nuevos dirigentes, encabezados por el camarada Deng Xiaoping, llaman otra vez a volver a la burguesía que se ha marchado, a invertir en el país, a recuperar sus propiedades y a ponerse al frente de la creación de una industria privada. Aunque ya el Estado chino, de la República Popular China, dirigido por el partido, ya ha creado sus industrias pesadas, industria del petróleo, de la electricidad, metalúrgica, química, de plásticos, de alimentación, etcétera, ¿no? Bajo inspiración del modelo soviético. Pero el partido entiende que eso no es suficiente para asegurar la prosperidad, el desarrollo, el bienestar, la erradicación de los problemas sociales de un país que sigue siendo el país más poblado del mundo, aunque este año, 2023, parece que por 100 millones de habitantes o por 10 millones de habitantes, no me acuerdo, le supera a la India por primera vez. China es un factor muy importante a considerar, el año 49, 600 millones de habitantes. El año 49. Pero hay que decir que todos los habitantes de todos los países de la Unión Europea son hoy 600 millones, que es China en el año 49. Hoy China tiene más del doble de 600, más de 1.200, 1.400, 1.500 millones de habitantes. Entonces, China siempre se plantea cómo asegurar la supervivencia, la erradicación de la pobreza y de la miseria de esa inmensa cantidad de gente. Y por lo tanto ellos lo que hacen es aplicar una lectura que a mí me parece realista, apegada a la naturaleza política de lo que dice el marxismo-leninismo, del marxismo-leninismo, ¿sí? La lectura de que eso es un camino hacia el capitalismo es simplemente ignorar qué está planteando Marx respecto al materialismo histórico, que es la sucesión de los modos de producción que he mencionado antes: comunidad primitiva o comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, comunismo. Dicho así de una manera un poco lineal, vamos a decir, un poco a brocha gorda, ¿no? Pero son los modos de producción que acompañan el desarrollo humano. No se puede pasar del esclavismo al socialismo desarrollado, porque hay que pasar por otras formas intermedias de desarrollo de las fuerzas productivas que no excluyen el fin de las injusticias sociales y la desigualdad social, ¿sí? Porque de hecho la desigualdad social es una conquista del progreso humano. Antes, al comienzo de la historia, la no desigualdad social es la muerte, porque es una comunidad primitiva en la que el ser humano tiene una esperanza de vida como de 10 años, no existe ninguna estructura todavía tribal y las fuerzas de la naturaleza las destruyen. Los animales salvajes, las enfermedades arrasan con las primeras comunidades humanas, los neandertales, los sapiens, ¿sí? En la comunidad primitiva no es ninguna fiesta, no es ningún baile, es una desgracia. Cuando el ser humano descubre la agricultura, en un proceso largo de milenios, que ahora se considera que es en Anatolia, lo que es la península de Anatolia, donde está enclavada la República Turca actual. Ahí seguramente se ha oído hablar, los arqueólogos hablan de Göbekli Tepe, que es una palabra turca del monte ombligo. Bueno, pues en ese territorio que está entre Turquía y Siria, hoy los arqueólogos especialistas señalan que nace la agricultura. Esa agricultura permite, primero, comer, importante. Si no comes, mal asunto. Después, hacer un acumulado de alimentos que van construyendo la base de una primera división en clases. No sé si me explico, ¿no? Bueno, entonces, el resumen de esto es que es el campesinado sin desarrollo industrial, la base de la sociedad china, hasta el fenómeno de la primera gran revolución industrial, que se hace siguiendo el modelo soviético de una planificación central para industrializar el país. En los rubros, como decimos en Venezuela, en los apartados, en los niveles, en las fases, en las clasificaciones más importantes de una industria más o menos moderna. Pero eso no era suficiente. Entonces, para desarrollar las fuerzas productivas, que es un elemento fundamental para pasar de una etapa a otra, se llama a la vieja burguesía que se había ido escapando o que había hecho su fortuna en el extranjero. Y esa burguesía es, junto a las inversiones del capital imperialista occidental, la base, siempre bajo el control del Partido Comunista y del Estado
de nueva democracia, que ahora se llama dictadura democrática popular, cómo se produce un renacimiento de la burguesía que no tiene el poder político. No tiene el poder político. Es como la clase trabajadora aquí, pero al revés. Aquí, en los estados capitalistas metropolitanos, el poder es de la burguesía, sobre todo de la alta burguesía, y ahora, por vía de los grandes fondos de pensiones, de inversión financiera, es la burguesía de inversión norteamericana, la que tiene el verdadero poder accionarial en las grandes empresas del Reino de España, de la República Francesa y de Alemania, ¿sí? Ahí se va concentrando la propiedad de las grandes empresas, incluso de los grandes bancos también. Bueno, pues en China pasa lo contrario. El poder está en manos del proletariado, del campesinado, de las nuevas clases medias, de la intelectualidad, y hay una burguesía que no tiene el poder político, aunque hubo un cambio en los estatutos del partido que permite a los dueños de empresas ser miembros del partido, siempre que acepten los estatutos, que son muy rigurosos, de la vida interna del Partido Comunista de China, que tiene nada más que 100 millones de militantes, que no es mucho en un país de probablemente 500 millones de habitantes. Pasaremos ahora a una idea un poco más interesante. Te voy a lanzar una doble pregunta. La primera sería a ver si conforma la burguesía china una clase para sí, tanto dentro como fuera de la China popular. Y ya de paso, aunque ya lo has comentado un poco, a ver si se pueden diferenciar distintos tipos de burguesía, como la burguesía nacional, la compradora y demás. Yo, siendo sincero, llegué de China el año 2004, me dediqué durante un tiempo a la investigación china, saqué este libro que está encima de la mesa, publiqué algunos artículos, algunos en la revista de la Universidad de Barcelona, también sobre las clases, sobre la clase obrera. Dejé de investigar China y me dediqué a otras cosas. Luego emigré a Venezuela y me dediqué a investigar cuestiones de geopolítica y a tratar de ayudar al desarrollo de la conciencia también del pueblo revolucionario de Venezuela. También les expliqué un poco algo que desconocían, pero que tienen la necesidad de conocer, que es lo que llamaríamos la formación social y económica de China. Pero no sé cómo es ahora la contradicción entre las clases dentro de la República Popular China. Ahora está Xi Jinping refuerza el poder del partido y ha habido una tensión abierta entre los liberales dentro del partido, los nuevos empresarios y los sectores más leales al programa del Partido Comunista de China y del Ejército Popular de Liberación, ¿no? Esas expresiones de contradicción tuvieron lugar claramente en los años 90 del siglo XX, pero no sabría decirte en el 2023 cuáles son las líneas de lucha entre las distintas corrientes, que a veces expresan contradicciones dentro del Partido Comunista y dentro del Partido Comunista y de los partidos patriotas, porque no es cierto que el sistema de nueva democracia es de partido único. Hay 6 partidos patriotas que colaboran con el Partido Comunista de China y constitucionalmente, por supuesto, el poder es del Partido Comunista de China porque es el dirigente de la liberación nacional y de la revolución, tanto la burguesa democrática, que no pudo hacer la burguesía china ni los feudales, como de los primeros pasos de la construcción del socialismo, ¿no? Entonces eso le da fuerza, apoyo suficiente y legitimidad para que el Partido Comunista de China tenga el poder y con el apoyo, además de la inmensa población que ha salido de la pobreza gracias a las políticas económicas del Partido Comunista de China, ¿no? Ahora, ¿no hay tensión? No me atrevo yo a decir que no hay tensión. ¿Qué se observa ahora? Lo que se observa es un reforzamiento del poder del Partido Comunista con la línea de Xi Jinping. Porque además la contradicción principal de nuestros días hoy, que afecta a China pero afecta a todo el mundo, es la lucha con el imperialismo occidental dirigido por el imperialismo norteamericano. En la reunión que hubo el año pasado en Madrid, tenía que ser en Madrid, claro, cómo no, muy significativo, ¿no?, del nivel de soberanía que tiene el Reino de España y sus autonomías, ¿no? En Madrid, como digo, la OTAN estableció que su enemigo estratégico ni siquiera Rusia, con quien está en guerra, prácticamente una guerra abierta, con riesgo de convertirse en una conflagración nuclear que acabe con la vida en el planeta, pero en esas condiciones la OTAN dijo que el enemigo de verdad es China. Entonces, esto lleva a que China esté en una dinámica de autodefensa muy potente, con una gran fortaleza
no conocida hasta ahora, en los últimos 40-50 años, de tipo antiimperialista, ¿sí? En alianza con Rusia, con el bloque BRICS, con el bloque Organización de la Cooperación de Shanghai y otras estructuras de lo que se viene llamando el mundo multipolar. ¿Esto qué significa? Que hay poco espacio en mi análisis para una burguesía pro-norteamericana y pro-imperialista dentro de la China de hoy. Pero sigue habiendo un espacio político para que se expresen los intereses de la burguesía china, nueva o vieja, en una estructura que se llama la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, que es un segundo parlamento consultivo que emite unos decretos, unos dictados, unas opiniones, unas resoluciones que marcan la orientación del país. Está la Asamblea Nacional Popular, que es el Parlamento chino, pero luego esta conferencia consultiva donde se expresan también los intereses de las clases sociales, de las minorías étnicas, de los militares y de todos los sectores que forman parte de esta sociedad tan inmensa y tan compleja, ¿no? ¿Cuáles serían los peligros potenciales que tienen pues, estos elementos burgueses y procapitalistas dentro y fuera del partido? Los peligros se han visto en las últimas décadas, ¿no? Un peligro muy grave ha sido el año ya 89, que no es hace poco tiempo, es hace bastante tiempo, en la que la burguesía china llegó a expresarse en un ala del partido con el apoyo de las potencias occidentales para levantarse contra el poder del partido, utilizando como fuerza de maniobra a los estudiantes chinos, en función de las reformas y a la sombra del proceso de liquidación que en el Partido Comunista Soviético estaba llevando la camarilla traidora de Gorbachev, Shevardnadze y sus cómplices, ¿no? Entonces, eso llevó a que el secretario general del partido, que primero se llamaba Hu Yaobang, cuando muere se llama Zhao Ziyan, empujase un levantamiento de los estudiantes que fue apoyado por los servicios de inteligencia británicos y occidentales en contra de la hegemonía del poder del Partido Comunista, ¿no? Atacando al Ejército Popular de Liberación, terminando ese conflicto en una victoria del Partido Comunista, con el apoyo del pueblo chino, con desgraciadamente no pocas bajas por ambas partes, ¿no? Ahí se vio que la nueva burguesía era capaz de desestabilizar al país. Es verdad que en un momento de gran debilidad para el campo socialista. El año 89 es el año de la disolución de la República Democrática Alemana, empieza a caer los países de democracia popular y ya se está debilitando aceleradamente la Unión Soviética desde dentro por la acción traidora de este grupo, de esta camarilla que venía influenciando, como digo, a estos sectores sociales dentro del partido, fuera del partido. Ahí se ve. El partido tomó conciencia de que la falta de educación política y la falta de firmeza del partido y del sistema socialista podía llevar a una insurrección y a la caída del campo del socialismo chino, del socialismo con características chinas, como dicen ellos, a la luz en imitación de lo que había pasado en los países socialistas europeos y euroasiáticos. Llámese Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, República Socialista Federativa de Yugoslavia, República Popular de Bulgaria y los otros países socialistas, ¿no? O sea que ahí el partido rectificó, fortaleció su sistema político, lo democratizó más en el sentido de incorporar más a las masas a la gestión política. Como anécdota de lo que te digo, te diré que en las universidades chinas, antes de que yo llegase allí como lector de español, el partido ejercía directamente el poder académico universitario. Pero democratizando el sistema socialista chino, se estableció una estructura de gestión administrativa en función de autoridades rectorales y decanales, ¿no? Que no son exactamente el partido. Y el partido se retiró a una función de supervisión de la gestión universitaria. Lo digo porque la empresa en la que yo trabajé era la Universidad Pública de Jilin, ¿no? Y el camarada jefe del partido en el Instituto de Idiomas Extranjeros, que era además mi jefe directo dentro del Departamento de Español, camarada Zhang, profesor Zhang, me dijo, ahora el partido está retirado para permitir el acceso de más sectores a la gestión universitaria. Una universidad que tenía decenas de miles de estudiantes, de profesores, de trabajadores, de personal de todo tipo, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo la base del país se ha ido reforzando para evitar
la infiltración enemiga que sin duda se ha producido, claro. La apertura a la economía es también la apertura a ideas corrompidas, liberales, burguesas, proimperialistas, y ahí se ha producido y hay una tensión continua que es innegable, pero el partido ha aprendido de los errores que ha cometido el socialismo europeo y este europeo, y hoy yo creo que asistimos a un fortalecimiento grande en mi opinión, ¿no? Habría que discutirlo con personas que viven más directamente la vivencia del socialismo chino, ¿no? Pero yo creo que el socialismo chino, saben los imperialistas que no va a caer, que no estamos ante la debilidad de finales de los años 80 para el campo de lo que se llamó el Pacto de Varsovia, ¿no? Y que incluso esta polarización con el imperialismo refuerza todavía más las posiciones patrióticas del pueblo chino, que se identifica detrás del partido, por ejemplo, para reunificar a la patria. O sea, la revolución de nueva democracia era una revolución de independencia y de unidad nacional. Y ellos repiten que Taiwán forma parte indivisible de la patria china y que no van a permitir de ninguna manera que Taiwán se convierta en un estado independiente que renuncie a la identidad china, ¿no? Todos estos fenómenos refuerzan a las fuerzas patrióticas que dirige el Partido Comunista y debilitan a las fuerzas imperialistas y proimperialistas que seguro existen en la sociedad china, ¿no? Hemos hablado largo y tendido sobre la burguesía china, pero ¿cuál ha sido la evolución de las otras clases sociales, como la clase dominante feudal, el campesinado o el proletariado? La clase feudal desapareció como clase. No existe. No significa que las personas fuesen asesinadas, sino significa que se disolvieron en la sociedad. El ejemplo es Pu Yi, que era el último emperador, expresado, reflejado en esa película genial de Bernardo Bertolucci, que el último emperador primero tiene una etapa de reeducación en la cárcel y después se convierte en un jardinero. Es decir, la feudalidad como tal desapareció. La burguesía compradora fue exiliada y se atrincheró en Taiwán y en Hong Kong. En Hong Kong mantienen el poder económico, pero no mantienen el poder político, porque Deng Xiaoping estableció con la señora Thatcher, el gobierno británico, una política de 2 sistemas, un solo país. Es decir, se mantiene el capitalismo en Hong Kong y en Macao. Macao es la palabra portuguesa de Macao, que es la ciudad cercana a Hong Kong, que había sido una colonia portuguesa tradicional, que los portugueses habían integrado en su imperio portugués, que era un imperio fundamentado en puertos y enclaves que aseguraban rutas navales, rutas marítimas de comercio naval, ¿sí? Estaba Goa en la India, o la isla de Hormuz en el estrecho de Hormuz, o Macao. Entonces, Macao y Hong Kong han mantenido el poder de la burguesía china, pero con una autonomía política en la que la soberanía final la tiene lo que llama la China continental, la República Popular de China, ¿no? Eso ha sido utilizado a veces, sobre todo en Hong Kong, por los sectores proimperialistas y por el colonialismo británico para desestabilizar Hong Kong e impugnar, rechazar la soberanía que se desprende, la soberanía china que se desprende de ese concepto. Un país, un solo país que es China, pero 2 sistemas. Socialismo de la dictadura democrática popular o el socialismo con características chinas en China continental y el capitalismo en esos 2 enclaves. Macao, que es un enclave de casinos, y Hong Kong, que sigue siendo un emporio financiero mundial. Luego, ¿qué pasa? La enorme diversificación que ha tenido la economía china ha creado una gran cantidad de clases sociales que antes no existían, cuando solamente había enorme campesinado y el proletariado de las grandes industrias públicas. Por ejemplo, en mi ciudad, Changchun, capital de la provincia de Jilin, se estableció la primera fábrica de automóviles de Estado. Los automóviles bandera roja, Hongqi, que eran los automóviles de parada oficiales de los dirigentes del país. Ahora, ahí había una clase que surgió para fabricar los automóviles de fabricación china, ¿no? Probablemente primero de marca soviética y después de marca alemana, porque terminó la BMW por comprar esa empresa, ¿no? O por lo menos una parte del capital de esa empresa. Entonces,
un nuevo proletariado industrial que sigue siendo enorme. Yo hace unos años calculé en 300 millones los proletarios industriales, el inmenso campesinado, pero una gran cantidad de clases y de grupos sociales intermedios, de comerciantes, de pequeños productores, de sector servicios, un gran desarrollo de la clase media, la clase profesional y la clase intelectual, también en función de la enseñanza privada, que también existe, de la enseñanza pública, de los centros de investigación, de las editoriales, de los medios de comunicación, en fin, una enorme diversificación de las clases sociales, ¿no? Ya no hay una división muy reducida como podía haber en los años 50, 60 y 70. No, ahora hay una heterogeneidad social y le toca al Partido Comunista y al sistema político, a través de esa conferencia política de la Asamblea Nacional, darle una cierta unidad a este conjunto para asegurar la resistencia frente a los desafíos, que son los desafíos que marca el imperialismo occidental, que siempre está dispuesto a desestabilizar China, para debilitarla, ya sea enviando terroristas musulmanes de extrema derecha a la provincia de Xinjiang, ya sea apoyando a los lamaístas de extrema derecha exiliados en la India para desestabilizar el Tíbet, ya sea utilizando a la burguesía de Hong Kong o ya sea utilizando a la burguesía de Taiwán, ya sea amenazando a China con conflictos territoriales en todas sus fronteras, el Mar del Sur, conflictos de soberanía de las islas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos desafíos imponen una cierta unidad de todo este conglomerado social complejo, que es una sociedad, repito, de 1.500 millones de habitantes, ¿no? Imagínate. Hilando con esto, te lanzaré la última pregunta, que es la siguiente. ¿Qué peligros ideológicos trae el desarrollo de lo que podríamos llamar una importante clase media en China? Ahí yo te daría la vuelta a la pregunta y diría, ¿qué peligros conlleva al socialismo chino no haber podido y no haber sabido renovar la estructura económica de su propia sociedad a través de la política de apertura al exterior? Los peligros de aislamiento y de debilidad son los que llevaron a la destrucción del socialismo yugoslavo, o el soviético, o el alemán, o el búlgaro, o el rumano, o el húngaro, o el polaco, en los peligros de un anquilosamiento, de una posición defensiva, de un debilitamiento, de un aislamiento, ¿no? Mientras el enemigo imperialista era cada vez más poderoso y dominaba cada vez más partes de tu propia sociedad. Entonces, hay riesgos en la política de modernización y de apertura. Hasta ahora el Partido Comunista, gracias al apoyo que tiene en el pueblo, ha podido neutralizar los riesgos de introducción de ideologías extranjeras proimperialistas. El riesgo más grande, lo he mencionado antes, los sucesos de Tiananmen, de la plaza de Tiananmen, pero se han producido otros desafíos bastante importantes, ¿no? Desestabilización, por ejemplo, introducción del islamoterrorismo, ¿no? O sea, el islamoterrorismo nace en las fronteras de China, pero China colabora con el islamoterrorismo porque China, en su política antisoviética, desde la provincia de Xinjiang, colaboró con el plan de la CIA llamado Operación Ciclón para desestabilizar a los comunistas en el vecino Afganistán. Pero eso se volvió como un boomerang a los propios chinos, porque el desarrollo de ese Islam extremista y terrorista, primero aliado con la CIA, siempre ha estado aliado con la CIA, aunque Bin Laden al final la CIA lo manda a matar o lo mata. Yo no he visto nunca el cadáver, nunca se sabe. Pero te quiero decir que la CIA ha tratado de introducir en la minoría musulmana ese tipo de Islam que ha contribuido a destruir varios países musulmanes, como Irak, como Libia y como el mismo Afganistán. Es decir, el islamo wahhabí, el islamo, aquí se ha llamado integrista, yo le llamo islamo fascista, islamo terrorista de ultraderecha, manipulado teológicamente por las monarquías del Golfo, que se llamaba, ¿no? Arabia Saudí, Qatar, que son las dos wahhabíes. No vamos a entrar en describir mucho eso porque me vas a echar a patadas de aquí. Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait, con mucha pasta, con mucho dinero de por medio. Eso era un desafío para China. El separatismo tibetano, me acuerdo, estando yo en Venezuela, el alcalde Izaguirre recibió en Donosti con todos los honores al enviado del Dalai Lama. El Dalai Lama representa el más oscuro pasado terrible feudal
para el pueblo tibetano, y ahí están esperando a poder desestabilizar el Tíbet, que por supuesto rechaza los cantos de sirena del separatismo feudal tibetano. Pero la CIA tiene todas las carpetas de agresión abiertas, todos los dosieres, todos los frentes están abiertos. Ahora se habla de Taiwán, antes se hablaba de Tíbet, mañana se va a volver a hablar de Tíbet cuando le interese a los Estados Unidos hacer presión. Ha estado Blinken hace 2 días negociando una coexistencia pacífica con el camarada Xi Jinping, y cuando vuelve Blinken a la Casa Blanca a rendirle informes al señor Biden, alias Biden, ha estado Biden insultando a Xi Jinping. O sea que ahí se ven todas las tendencias agresivas del imperialismo norteamericano, que van a usar todos los instrumentos para desestabilizar a China, ¿no? Con riesgo de que después de la guerra en Ucrania, la nueva guerra sea afectando a China, ¿no? Porque no quieren los norteamericanos, como se ha visto ahora en la visita de Blinken, buenas palabras. Blinken ha dicho que reconoce la unidad de China, pero Biden, un día después de volver Blinken, que es el secretario de Estado, ministro de Exteriores gringo, Biden, el senil de Biden, que no hace más que caerse antes de que se cayese, ha tirado por tierra las buenas palabras de Blinken, ¿no? Pero eso yo creo que es un error grave de los occidentales, es decir, los imperialistas, que es lo mismo, porque desconocen la capacidad de resistencia que tiene el pueblo chino. El pueblo chino sufrió grandes humillaciones, por ejemplo, la destrucción por bombas por la OTAN de la embajada china el año 1999 de Belgrado, donde mataron a varios diplomáticos, y China no respondió. China se abstuvo en la votación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la exclusión del espacio aéreo de Libia, lo que permitió a los imperialistas destruir el Estado revolucionario libio. Pero China ya no se va a callar, ya China va a responder y lleva un proceso acelerado de construcción de una fuerte flota de guerra, de una fuerte aviación, de un fuerte ejército dotado de armas nucleares y de la capacidad suficiente para defenderse de todo ataque. Además, en un contexto internacional muy favorable para la propia China, ¿no? Que es este mundo multipolar y una pérdida de hegemonía de los imperialistas, que ya no tienen municiones ni para abastecer a su estado de extrema derecha banderista de Kiev, ¿no? Primero vamos a asistir a la derrota de la Ucrania reaccionaria, pero el imperialismo en su decadencia plantea muchas amenazas a la paz en el mundo, muchas amenazas. Y el objetivo es China, ¿no? Es China popular. Con esto acabaríamos. No sé si tienes algo que añadir o yo creo que con esto... No, yo acabamos, agradezco mucho. Hay que estudiar China. China va a determinar el futuro. La sociedad de Euskal Herria es una sociedad bastante americanizada, bastante gringuizada. Pero está mal eso, porque es no entender que los vientos de la historia no corren a favor de los norteamericanos, corren a favor de los chinos. O sea que ya podemos empezar a aprender más chino, mandarín, de sus costumbres, de su cultura, para entender que habrá que hacer negocios y habrá que hacer relaciones, comercio, y probablemente ellos tengan que aprender también cosas de la industria vasca y de las tradiciones del pueblo vasco. Con esto acabamos. Pues muchas gracias. Gracias a ti.